Los ángeles caídos, los vigilantes alguna vez majestuosos y gloriosos, ahora tiemblan en la desesperación. Desterrados del cielo, clamaron por misericordia, pero lo que sucedió después te dejará sin palabras. Enviaron un mensajero a Dios mismo, pero su respuesta no fue la que esperaban. Un juicio divino tan aterrador que hasta los demonios lo temen hasta el día de hoy. La historia que estás a punto de escuchar es una de las más enigmáticas y ocultas de la Biblia. Un relato que habla de rebelión, corrupción y una descendencia prohibida que trajo caos al mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video para que más personas descubran estos misterios bíblicos olvidados. En los días antes del gran diluvio, cuando la tierra aún era primitiva, ocurrió un acto prohibido que cambiaría el curso de la historia para siempre. 200 ángeles conocidos como los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón. Liderados por Semiasa y Azazel, estos seres abandonaron su morada celestial y entraron al mundo de los hombres. Pero su intención no era simplemente observar, era gobernar, corromper y tomar lo que nunca les perteneció. Esta historia, oculta por siglos, revela el juicio divino contra estos ángeles caídos y su descendencia impía, los Nepilim. Exploraremos su caída, su clamor por perdón, la respuesta de Dios y el castigo eterno que aún resuena en los abismos de la condenación. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un mensaje crucial para todos nosotros hoy. En el libro de Génesis 6:1-4 nos relata un evento inquietante, un capítulo oscuro de la historia humana. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios, los vigilantes, ángeles enviados a observar la creación, se sintieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Su deseo fue más fuerte que su deber, y descendieron desde los cielos, rompiendo el equilibrio sagrado. Pero su transgresión no quedó solo en la unión con las mujeres humanas. De estas uniones nacieron los Nepilim, una raza de gigantes poderosos, híbridos de carne y espíritu, cuya existencia alteró el curso del mundo. No eran solo criaturas de gran estatura, sino seres de fuerza descomunal, ambiciones desmedidas y corazones inclinados a la violencia. Los vigilantes, al permanecer en la tierra, hicieron algo aún más peligroso: revelaron secretos divinos a la humanidad. Azazel enseñó a los hombres el arte de la guerra, cómo forjar espadas y escudos, cómo construir armaduras y blandir lanzas. Bajo su enseñanza, las tribus que antes vivían en paz aprendieron a luchar y a conquistar. La sangre manchó la tierra como nunca antes. Él reveló cómo forjar el hierro y el bronce, cómo dar forma al metal y convertirlo en espadas afiladas, en escudos resistentes, en lanzas letales. Antes de su llegada, las tribus vivían en armonía con la tierra. Resolvieron sus disputas con palabras o con acuerdos sencillos. Pero Azazel encendió la llama del conflicto en sus corazones. De su enseñanza nacieron los primeros guerreros. Hombres que antes sembraban sus campos, ahora empuñaban la espada. Familias que vivían en paz, ahora veían a sus hijos partir hacia la guerra. Y la tierra, que una vez bebió el rocío de la mañana, comenzó a beber sangre. Las tribus que antes compartían sus cosechas, ahora conquistaban y saqueaban. Los fuertes oprimieron a los débiles, y el sonido del hierro chocando contra el hierro se convirtió en la canción de la humanidad. Azazel se convirtió en el padre de la guerra, y Dios, al ver cómo los hombres se destruían entre sí, decretó su castigo. Semiasa, el líder de los vigilantes caídos, introdujo la magia y el ocultismo. Enseñó a leer los signos del cielo, a invocar fuerzas ocultas y a manipular los elementos con rituales prohibidos. Aquellos que lo escucharon obtuvieron un poder terrible, pero al precio de su propia alma. Él era el líder de los vigilantes caídos, y su ambición no tenía límites. No se conformó con tomar mujeres y engendrar gigantes, él quería algo más: poder absoluto. Por su enseñanza, los hombres aprendieron a leer los signos en el cielo, a interpretar los astros, a ver más allá de lo permitido. Descubrieron cómo invocar fuerzas que dormían en las sombras. Aprendieron a doblegar los elementos con palabras de poder, a manipular la naturaleza con encantamientos. Pero aquellos que aceptaron su sabiduría pagaron un precio terrible. Porque el poder que se obtiene con engaños no es bendición, es maldición. Los reyes y los sabios comenzaron a depender de conjuros, a consultar a los espíritus antes de tomar decisiones. Los pactos con fuerzas ocultas se volvieron comunes, y los hombres olvidaron al Creador para rendir tributo a dioses falsos. La humanidad perdió su rumbo, pues los corazones de los hombres, que antes buscaban la luz, ahora se inclinaban hacia la oscuridad. Otros vigilantes revelaron conocimientos sobre la astrología, la alquimia y las artes oscuras. Los hombres comenzaron a fabricar encantamientos,
a buscar la inmortalidad y a desafiar el orden natural. Los Nepilim, fruto de estas uniones impías, no tenían compasión. Eran depredadores de la humanidad, reyes tiranos que esclavizaban a los débiles y se alimentaban de su sufrimiento. Se dice que sus huellas hacían temblar la tierra y que su sola presencia bastaba para infundir terror. Se apoderaron de las ciudades, exigiendo tributos de sangre, y sus guerras dejaron un rastro de cenizas. Las montañas temblaban bajo sus pasos, los ríos se teñían de rojo con la sangre de los inocentes. Los hombres clamaban al cielo por salvación, pero los vigilantes, ahora desterrados de los reinos celestiales, no podían responder. El grito de la humanidad llegó hasta lo más alto, y Dios, en su justicia, decretó el fin de la era de los Nepilim. Se acercaba un castigo divino, un diluvio vendría para limpiar la tierra. Y los vigilantes, aquellos que desobedecieron, serían encadenados en las profundidades, condenados a esperar el juicio final. Los cielos se estremecieron cuando el clamor de los justos llegó ante el trono del Altísimo. La tierra estaba sumida en el caos. La corrupción, la violencia y la perversión de los hombres habían alcanzado su punto más alto. Desde las alturas, los 4 grandes arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel contemplaban la destrucción causada por la maldad de los vigilantes y sus descendientes, los Nepilim. Entonces, su clamor ascendió hasta el trono de Dios, suplicando justicia. En el libro de Enoc, 9:1-3, nos introduce en una de las narraciones más enigmáticas y trascendentales de los textos apócrifos, la caída de los vigilantes, ángeles que, movidos por la lujuria y la rebeldía, desafiaron el orden celestial para unirse con las hijas de los hombres. Este acto transgresor no solo representó una violación de los designios divinos, sino que también desencadenó una serie de eventos que sumieron a la humanidad en un abismo de corrupción y desesperación. Los vigilantes, liderados por Semiasa, hicieron un pacto en el monte Hermón, jurando bajo solemne juramento no abandonar su empresa pecaminosa. Su descenso a la tierra marcó el inicio de una era de oscuridad. Tomaron esposas humanas y engendraron una raza híbrida de gigantes conocidos como los Nepilim, seres de tamaño y fuerza colosales, pero también de temperamento violento y espíritu destructivo. La presencia de los Nepilim alteró el equilibrio del mundo. Su insaciable hambre y su poder sin control llevaron a la devastación de los recursos naturales, generando guerras y derramamiento de sangre. Estos gigantes, dotados de conocimientos prohibidos transmitidos por sus padres caídos, enseñaron a los hombres artes que estaban vedadas para ellos: la hechicería, la guerra, el uso de metales para fabricar armas y adornos, la astrología, la manipulación de los elementos y la lectura de los signos del cielo. La humanidad, en su fascinación por estas enseñanzas, se apartó cada vez más de Dios, sumergiéndose en un mar de idolatría y pecado. Dios, en su justicia perfecta, decretó un juicio ineludible. Los Nepilim se volverían unos contra otros en una guerra devastadora. La arrogancia y la ambición de estas criaturas colosales los llevarían a un enfrentamiento mutuo, hasta que se extinguieran en una carnicería sin igual. Lo que comenzó como un linaje de poder acabaría en ruina y muerte. Los vigilantes serían encadenados y arrojados al abismo más profundo. No habría perdón para ellos, pues habían abandonado su propósito divino. Su destino estaba sellado, serían confinados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final, cuando recibirían su castigo definitivo. Judas 1:6. Un juicio sobre la humanidad del gran diluvio. La tierra corrompida por la maldad de los hombres, debía ser purificada. El agua, símbolo de limpieza y renovación, descendería de los cielos y brotaría de las profundidades, cubriendo todo ser viviente. Solo aquellos que hallaran gracia ante Dios serían preservados. Noé, el hombre justo en medio de la corrupción. En medio de la oscuridad de su generación, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Mientras la humanidad se entregaba a la depravación, él caminaba en rectitud. Dios lo eligió para preservar la vida y le dio instrucciones detalladas para construir un arca, un refugio que le permitiría sobrevivir al juicio inminente. El arca no solo era un medio de salvación física, sino también un símbolo de la misericordia y el pacto de Dios. Mientras la lluvia caía y las aguas crecían, Noé y su familia fueron preservados, así como cada especie de ser viviente que había entrado en el arca según la orden divina. El juicio del diluvio no fue solo un evento del pasado, sino una advertencia para las generaciones futuras. Jesús mismo lo mencionó al hablar del fin de los tiempos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mateo 24, 37-39. Así como en los días de Noé, el mundo nuevamente se acerca a un punto de corrupción extrema. La Biblia advierte que habrá otro juicio, no con agua, sino con fuego. Segunda de Pedro 3:7. El arca de Noé es un símbolo de salvación, una prefiguración de Cristo. En él encontramos refugio del juicio venidero, pues solo aquellos que entran en su gracia serán salvos. Tras su caída y condena, los vigilantes, aquellos ángeles que alguna vez contemplaron la gloria de Dios, fueron atrapados en un destino aterrador. Encadenados y aislados en las tinieblas, su rebelión ya no era un acto de desafío, sino un lamento interminable. Despojados de su esplendor celestial, ahora temblaban ante la sentencia inamovible del Altísimo. El terror de su castigo los llevó a buscar una última esperanza. Sabían que su condena era justa, pero en su desesperación se aferraron a la idea de que quizás Dios podría mostrarles misericordia. Sin embargo, ellos no podían acercarse directamente a Él, pues su pecado había creado un abismo insalvable entre ellos y el trono celestial. Fue entonces cuando recurrieron a Enoc, el hombre justo y favorecido por Dios, cuya vida piadosa lo había convertido en un intermediario entre los cielos y la tierra. Los vigilantes, con rostros marcados por el sufrimiento, se postraron ante Enoc y le suplicaron: escribe por nosotros una petición, intercede ante Dios en nuestro nombre, llévale nuestras palabras de arrepentimiento. Tal vez, en su infinita compasión, nos perdone y nos permita regresar a nuestra morada celestial. Enoc, conmovido por la desesperación de estos antiguos seres gloriosos, tomó su escrito y ascendió en espíritu a las alturas, hasta la presencia del Señor. Allí, ante el esplendor del reino celestial, recibió la respuesta inapelable de Dios: ustedes han conocido los misterios celestiales y han corrompido a la humanidad. No habrá paz para ustedes. Libro de Enoc 14:3-4. Dios no solo les negó el perdón, sino que dejó claro que su destino estaba sellado. No eran como los hombres, que pecan en su ignorancia y pueden arrepentirse. Ellos habían vivido en la presencia del Altísimo, habían visto su gloria y aún así eligieron la corrupción. La respuesta de Dios fue un golpe devastador para los vigilantes. Sus ruegos fueron inútiles, su sufrimiento no despertó compasión en los cielos. Enoc regresó a la tierra con el mensaje que sellaba su destino. Serían encadenados en los abismos oscuros, privados de toda luz, hasta el día del juicio final. No volverían a ver el reino de Dios ni habitarían jamás en su presencia. Sus hijos, los Nepilim, serían destruidos y sus espíritus quedarían errantes en la tierra como demonios sin descanso. Los vigilantes comprendieron que su condena era irrevocable. Su orgullo, su ambición, su deseo de poder los había llevado a perderlo todo. Ahora solo les quedaba el tormento, la soledad y el castigo eterno. Este episodio es un recordatorio de que no basta con conocer la verdad para mantenerse en el camino recto. Incluso aquellos que han visto la gloria de Dios pueden caer si permiten que la soberbia y el deseo los consuman. Los vigilantes fueron testigos del poder divino, pero eligieron la rebelión. Su historia es un eco de advertencia para todos los que buscan desafiar el orden sagrado, pues no hay redención para aquellos que, con pleno conocimiento de la verdad, eligen la oscuridad sobre la luz. ¿Dónde podían ser encerrados estos seres poderosos? Dios preparó un lugar especial para su castigo, el abismo de Tartarus. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, encadenándolos en oscuridad para ser reservados hasta el juicio. El libro de Enoc describe este abismo como un lugar de fuego y columnas de oscuridad, donde los vigilantes fueron atados por toda la eternidad. Pero para Azazel, el castigo fue aún más severo. Fue enterrado en el desierto de Dudael, cubierto de rocas y envuelto en tinieblas, condenado a estar solo hasta el fin de los tiempos. La narrativa de los vigilantes no es solo un relato del pasado, es una potente advertencia que resuena en los ecos de la historia, destinada a hacernos reflexionar sobre nuestro propio destino. Estos seres, aunque poderosos y celestiales, se encontraron con un fin trágico que nos sirve de lección vital. En Proverbio 16:18 dice: la soberbia precede a la destrucción, y la altivez de espíritu a la caída. Los vigilantes, encarnaciones de poder y conocimiento, cayeron víctimas de su propia arrogancia y deseo, olvidando su lugar y propósito originales. Desobedecieron a Dios y persiguieron sus anhelos prohibidos, lo que nos lleva a una pregunta crucial. Si incluso seres de tal magnitud no pudieron escapar del juicio divino, ¿qué nos hace pensar que nosotros, meros mortales, podremos hacerlo si escogemos seguir sus pasos errados? Mateo 25:41 nos recuerda un destino sombrío para aquellos que elijan apartarse del camino recto. Serán lanzados al fuego eterno, compartiendo el destino de los ángeles caídos. Pero aquí no termina el mensaje.
hay un rayo de esperanza que atraviesa la oscuridad de esta advertencia. La historia de los vigilantes es un recordatorio de que la soberbia y la desobediencia pueden llevar a la caída más profunda. Eran ángeles, seres de luz, con un propósito divino, pero su deseo de actuar por cuenta propia los condenó, no hubo redención para ellos. Su castigo fue sellado, su destino, irreversible. A diferencia de los vigilantes, cuya redención fue imposible, Dios nos ha dado algo invaluable, una segunda oportunidad. A través de Cristo, el camino de regreso está abierto para aquellos que eligen recorrerlo. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa los errores que hayamos cometido, el perdón sigue estando al alcance de nuestras manos. Este regalo divino nos permite mirar hacia el futuro no con temor, sino con esperanza. Nos muestra que cada amanecer es una nueva oportunidad para alejarnos de la oscuridad y acercarnos a la luz. Los vigilantes tomaron una decisión y pagaron el precio. Su historia nos sirve de advertencia, un eco del pasado que resuena en nuestras vidas. Porque también nosotros enfrentamos decisiones todos los días. ¿Seguiremos el camino de la soberbia, creyéndonos autosuficientes y desafiando lo que es justo? ¿O escogeremos la humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios y caminando en fe? El juicio de Dios es justo, pero también misericordioso. Y ahí radica la gran diferencia entre los ángeles caídos y la humanidad. Nosotros aún tenemos una elección. Cada paso que damos nos acerca a uno de dos caminos, el de la rebelión o el de la obediencia. Uno nos aleja de la luz, el otro nos conduce a la redención. La historia de los vigilantes no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias decisiones. ¿Qué camino elegirás? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los vigilantes merecían otra oportunidad o su castigo fue justo? Quiero saber qué piensas. Si este mensaje resonó contigo y quieres seguir explorando los misterios ocultos de la Biblia, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Hasta la próxima. Mantente firme en la fe y recuerda, algunas historias están destinadas a advertirnos, no a repetirse.